Como se indica en el título, el objetivo de esta práctica es medir la entalpía de vaporización de un líquido manteniendo constantes siempre la presión y la temperatura. En este caso, el líquido que vamos a utilizar es el agua. La base teórica que tenemos para realizar este experimento es muy sencilla. Si nosotros tenemos el agua, en este caso, ya a la temperatura de ebullición, todo el calor que suministremos, toda la energía que suministremos, se va a invertir en evaporar el agua. Es decir, tenemos la ecuación calorimétrica en la cual el calor es igual a la cantidad de masa de agua que se ha evaporado por la entalpía de vaporización, que es lo que cuesta evaporar ese agua. Por lo tanto, podemos diseñar un experimento sencillo en el cual simplemente midiendo qué cantidad de energía hemos aportado al agua y qué cantidad de masa de agua se ha evaporado en consecuencia, podemos obtener fácilmente la entalpía de vaporización. La principal limitación de esta ecuación es medir la cantidad total de energía y por eso es útil hacer una pequeña modificación. Si dividimos esta ecuación por una cierta cantidad de tiempo, obtenemos esta expresión de aquí, que es la energía aportada por unidad de tiempo, nos da igual a la entalpía de vaporización por la masa evaporada por unidad de tiempo, y escrita en forma diferencial la podemos trabajar de este modo, considerando en el miembro de la izquierda la potencia que estamos suministrando en el dispositivo y aquí la cantidad de masa evaporada por unidad de tiempo. Esta pequeña modificación es muy útil porque en muchas circunstancias podemos medir fácilmente la potencia. Entonces vamos a aprovechar esta expresión y lo que vamos es a diseñar una práctica en la cual, por un lado, medimos la potencia eléctrica que le estamos suministrando al agua que estamos evaporando y por otro lado medimos la cantidad de masa que estamos evaporando por unidad de tiempo. Y simplemente a partir de este desarrollo teórico deberíamos obtener la entalpía de vaporización con estos datos. Por lo tanto, lo que necesitamos es un dispositivo experimental que nos dé la potencia y que nos permita medir cuánta agua se ha evaporado por unidad de tiempo. Lo que tenemos en el laboratorio es un dispositivo precisamente para implementar esta idea. Por un lado, disponemos de un circuito eléctrico del cual podemos ir variando la potencia con este dispositivo y disponemos de un amperímetro y un voltímetro que nos van a servir para medir la potencia que está circulando por ese circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico lo que hace es alimentar una resistencia que está aquí y la clave es que esa resistencia esté totalmente sumergida en agua. Si tenemos la resistencia totalmente sumergida, sabemos que toda la energía, todo el calor que está disipando esa resistencia lo está absorbiendo el agua y por lo tanto, si tenemos el agua a la temperatura de ebullición, vamos a poder medir cuánta cantidad de energía le estamos suministrando para que se evapore el agua. Con lo cual, la primera parte, la medida de la potencia, es fácil porque simplemente anotando la intensidad y el voltaje, la diferencia de potencial, vamos a medir la potencia. En este caso es importante verificar que la potencia se mantenga más o menos uniforme para poder utilizar fácilmente las ecuaciones que hemos escrito anteriormente. La segunda parte que nos queda es cómo medimos la cantidad de masa que se está evaporando. Porque claro, imaginar que tenemos aquí agua a la temperatura de ebullición, que en Madrid son poco menos de 100 grados, entonces conforme vamos suministrando esa potencia eléctrica, el agua se evapora y entonces ¿qué pasa con ella? ¿Cómo determinamos cuánta cantidad de agua se ha evaporado? Bueno, la idea que tenemos en este dispositivo es la siguiente. Aquí hay un tubo que está abierto por la parte superior y que permite que el vapor que se ha generado descienda. Y una vez que ha alcanzado esta parte de aquí, alrededor de ese tubo tenemos un circuito de agua fría que refrigera el vapor que está descendiendo, de forma que a lo largo de todo este recorrido tiene tiempo para condensarse y lo que ocurre es que al final de este tubo, que se ve aquí un poquito mal, se ha enfriado completamente y por lo tanto llega en fase líquida, empieza a gotear y puede recogerse en un vaso. Por lo tanto, suponiendo que todo esto ocurre idealmente, es decir, suponiendo primero que toda la masa de agua que estamos evaporando se introduce en el tubo, cae a través de todo este circuito, se condensa y por lo tanto se recoge en el vaso, en realidad la cantidad de masa que se ha evaporado la podemos obtener simplemente pesando la cantidad de agua que hemos obtenido en un cierto intervalo de tiempo. Fijaos que este procedimiento
me exige que la potencia sea básicamente constante porque lo estamos realizando durante un tiempo finito, y si la potencia está fluctuando, pues entonces las ecuaciones anteriores pues nos generan una serie de errores. En este momento podéis pensar en un detalle, porque estamos suponiendo que efectivamente toda el agua que se está evaporando entra por el tubo y cae y es recogida por el vaso. Evidentemente tenemos razones para hacer esa hipótesis, pero es interesante que penséis si realmente eso es lo que está ocurriendo y sobre todo por qué razón física podemos suponer que toda el agua que se evapora entra por el tubo. Esta razón física va a ser importante, como veremos a continuación en el apartado de cuestiones. Entonces, una vez que comprendemos el montaje, lo que tenemos que hacer es seleccionar una potencia, colocar el vaso abajo, esperar a que el agua empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, bueno, vaciamos el vaso para que esté desde cero, y una vez que lleva hirviendo, medimos tiempo y recogemos agua durante un cierto intervalo. Y con todos esos datos vamos a poder hacer el cálculo. Entonces, lo primero que tenemos que ver son las ecuaciones que nos aportan en el guión para hacer el cálculo. Si os fijáis, miráis la primera ecuación del guión, lo que tenemos es una expresión que es básicamente la misma que pusimos antes en esta presentación, pero tiene una ordenada en el origen que establece una diferencia. ¿Por qué aparece esa ordenada en el origen? Vamos a ir para atrás y vamos a volver a ver el montaje. Si os fijáis, en principio la resistencia está completamente sumergida en el agua, por lo tanto le cede todo el calor al agua. Ahora bien, el recipiente en el que se encuentra el agua, que es este matraz de aquí, no está perfectamente aislado de su entorno, sino que está en contacto con el laboratorio. Eso implica que, como consecuencia de la diferencia de temperaturas que hay entre el agua, que está a unos 100 grados, un poquito menos porque estamos en Madrid, y el laboratorio, que pongamos que está a 20 y pocos grados, lo que ocurre es que toda esa agua le está cediendo calor al laboratorio, y eso implica, por lo tanto, que no toda la potencia eléctrica que estamos suministrando se invierte en evaporar el agua, sino que parte de ella se invierte en calentar el laboratorio. Entonces, por esa razón, le tenemos que añadir este término de aquí que da cuenta de todas estas pérdidas. Fijaos que en esta ecuación estamos considerando que ese término es constante. Podéis pensar también si os parece razonable suponer que ese término es constante o que a lo largo del experimento podría variar. Fijaos que si variase, las hipótesis que estamos realizando no serían del todo correctas y eso nos podría llevar a tener una mala estimación de la entalpía de vaporización. Entonces, aceptados estos hechos, fijaos que si yo dispongo de datos para la potencia y datos para la cantidad de masa que se evapora por unidad de tiempo, yo puedo ajustar esos datos a una recta y obtener como pendiente la entalpía de vaporización y como ordenada en el origen este calor perdido como consecuencia de la transferencia al laboratorio. Bueno, y para eso están precisamente los datos que os estamos suministrando. Hago aquí una pequeña captura de pantalla del Excel que tenéis en el campus virtual. Entonces, en el campus virtual tenéis varias columnas. En la primera de ellas está la masa que se ha recogido en un cierto intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo está recogido aquí en esta segunda columna. Veis que hay 5 medidas diferentes. Las 5 medidas se corresponden con 5 valores de intensidad y diferencia de potencial, por lo tanto se corresponden con 5 valores de potencia. Veis que tenéis todas las unidades directamente en el sistema internacional, con lo cual eso facilita el tratamiento de los datos. De todos los datos que tenemos aquí, a partir de la intensidad y la diferencia de potencial podemos obtener la potencia, y a partir de la masa evaporada y el tiempo que se ha invertido en evaporar, podemos obtener este término de aquí. Y por lo tanto, representándolos en una recta, podemos obtener tanto la entalpía de vaporización como esta energía perdida. Entonces, una vez tenemos estos datos y una vez realizamos los cálculos, lo que finalmente nos queda es trabajar las cuestiones que se plantean al final del guión. Entonces, vamos a ir viéndolas una por una y vamos a ir comentándolas brevemente. En la primera cuestión nos piden representar el voltaje frente a la intensidad y verificar la ley de Ohm. ¿Por qué pedimos esto? Bueno, pensar que los dispositivos de medida tienen unas ciertas incertidumbres y pueden tener algunos errores. En este caso,
sabemos que la ley de Ohm nos dice que hay una relación perfectamente lineal entre el voltaje y la intensidad. Entonces, una forma de cotejar que los instrumentos están bien calibrados es comprobar que efectivamente la dependencia es lineal y efectivamente no hay ninguna ordenada en el origen. Si os encontraseis con alguna ordenada en el origen o con alguna desviación de la linealidad, esto indicaría que el dispositivo de medida tiene una serie de errores y por lo tanto habría que tener cuidado a la hora de interpretar los datos. Lo segundo que nos piden es precisamente hacer el ajuste lineal de la potencia como una recta cuya pendiente nos da la entalpía de vaporización y cuya ordenada en el origen nos da esta energía que se disipa en el laboratorio. Es decir, esto que nos piden es precisamente el tratamiento de los datos. En la tercera pregunta, bueno, nos hacen en realidad dos. En primer lugar, nos preguntan por qué es aconsejable empezar por potencias altas e ir disminuyéndolas. Si veis los datos que están en el Excel que tenemos en el campus virtual, las primeras filas se corresponden a potencias altas. Y luego las personas que hicieron esta medida pues fueron bajando la potencia poco a poco. Esta cuestión es una cuestión simplemente práctica, entonces pensar un poco sobre ello, pensar qué diferencias habría en la realización del experimento entre empezar con potencias altas y empezar con potencias bajas. La segunda tiene un poquito más de física. Nos preguntan por qué no es recomendable disminuir demasiado la potencia. Y aquí representa un papel importante esta energía perdida, este Q punto, esta ordenada en el origen en la ecuación que estamos utilizando para realizar la práctica. Pensar qué es lo que pasaría si la potencia fuese demasiado baja en función de la presencia de este término de aquí. Una cuarta pregunta es cómo conseguimos llenar el matraz de agua. Aquí, como no estamos en el laboratorio, no podemos hacer una demostración de cómo se llena el matraz, pero la idea es que nosotros podemos llenar el matraz de agua sin necesidad de desmontar todo el dispositivo experimental. Antes os dije que pensaseis por qué suponíamos que toda el agua que se evapora va a entrar por el tubo, va a descender y por lo tanto va a poder ser recogida en el vaso que estamos utilizando para medir la cantidad de agua evaporada. Bueno, las leyes físicas que nos van a permitir llenar el matraz son las mismas que nos permiten confiar que toda el agua que se está evaporando se va a recoger en este vaso. Entonces, si sabéis encontrar una explicación a la primera pregunta, vais a poder encontrar también una explicación a la segunda pregunta. De todas maneras, esta es un poco más complicada, así que podéis poneros en contacto conmigo si queréis que os explique algo más de lo que está sucediendo. Y la última pregunta se refiere a una comparación entre los datos de esta práctica y los que se miden en la práctica de la curva presión-temperatura, en la cual estamos midiendo la entalpía de vaporización y estamos analizando el proceso de vaporización del agua en distintas condiciones de presión. Por lo tanto, si ya habéis hecho esta práctica, podéis responderla, y si no la habéis hecho, esta misma pregunta está en el guión de esa práctica de curva de presión-temperatura y la respondéis entonces. Y con esto terminamos la explicación de esta primera práctica.